Buenos días, señores miembros de la comisión. Con el permiso del señor que preside, voy a incorporar una explicación básicamente de mi actuación como fiscal de la Nación y que hasta el momento constitucionalmente considero que ostento, porque el interinato que en este momento está rigiendo en el Ministerio Público simplemente ha surgido de inconstitucionalidades sistemáticas surgidas desde la Junta Nacional de Justicia y obviamente con mi primera inhabilitación el día 3 de diciembre se ha confirmado. Vamos al punto central. Se me quiere inhabilitar por haber hecho mi trabajo. Y miren, voy a empezar reflexionando por la evidente contradicción del propio informe final leído por el señor Montoya. Se me está ya exculpando, se está archivando sobre los artículos 158 y 159, numeral 4 de la Constitución. Por lo tanto, si eso se archiva, quiere decir, para los que no son abogados, quiere decir de que he cumplido con mi función constitucional de perseguir el delito desde su inicio, desde el conocimiento, y más aún que yo recibí un caso ya iniciado. Si yo he cumplido con mi función, ¿cómo se pretende sancionárseme porque no he cumplido con la inviolabilidad del artículo 93, la famosa inmunidad parlamentaria? Señores, el ser congresistas, por supuesto que les da inmunidad a sus votos y sus opiniones, pero la inmunidad no es impunidad. Y además porque ahí dice exactamente que los congresistas no son responsables. Y si nosotros observamos el principio de separación y balance de poderes, el Congreso no es un poder absoluto. El congresista no tiene un poder intocable, es un funcionario más, al igual que los demás funcionarios de los otros poderes del Estado y de los organismos constitucionalmente autónomos. Esa es la bondad que tiene la Constitución, ese es el beneficio que nos da la Constitución, de que el poder que es uno, y como bien lo dice el artículo 45 de la Constitución, que el poder del Estado que es uno y emana del pueblo, por supuesto que se distribuye Congreso, Poder Judicial, Poder Ejecutivo y también en diferentes funciones asignadas a los organismos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público. Si yo me voy a hacer de la vista gorda, disculpen la expresión, pero es más que todo porque me dirijo a la población peruana, encuentro una carpeta en la que un ciudadano presentó esa denuncia y se empezaron a hacer investigaciones por mi antecesor, el doctor Villena, y yo la culmino y llego a la conclusión que, más allá del artículo 93, que no merecía motivación, y ahí se equivocan en el informe final. ¿Y saben por qué no merecía hacer una motivación como tanto lo exigen? Porque no hay responsabilidad que dicte o que defina o que determine el Ministerio Público. ¿Por qué tengo que hacer un análisis de lo que no me alcanza? Porque ahí dice bien claro, no son responsables. Los fiscales, señores, por favor, esto, para los que no son abogados, vuelvo a decir, pónganlo bien en su cabeza. El fiscal persigue el delito y solicita que eso pase, luego de levantarse la protección del Congreso, pase al Poder Judicial, donde allí sí se declara responsabilidad. El juicio político, y esta es una reflexión muy importante, el juicio político no deja de tener bases jurídicas. Eso yo le he venido diciendo siempre. El juicio político no es para que se determine, inhabilitamos, y ni siquiera se ha hecho un juicio de proporcionalidad. ¿Por qué 10 años? Por capricho, por venganza, por represalia, por escarmiento, porque si esta fiscal de la Nación le dejamos hacer lo que está haciendo, otros fiscales de la Nación nos van a hacer lo mismo. Señores, yo tengo la culpa de que hayan presuntos delitos, de que hayan presuntas ilegalidades que están en el Código Penal y que hay un debido proceso que se les va a otorgar y se les ha otorgado. Ninguno de los congresistas puede venir a decir que se les ha vulnerado su derecho a la defensa.
Pero ¿en qué momentos fueron al Poder Judicial para interponer una tutela de derechos? Para paralizar este caso, por ejemplo. No lo hicieron. ¿Y saben por qué? Porque había temor de que el Poder Judicial no les dé la razón. Ah, pero bueno, ya nos denunció y tenemos acá el poder, acá somos juez y parte. ¿Y por qué lo digo? Porque, señores, si bien es cierto, tienen ustedes la atribución constitucional de llevar adelante el antejuicio y el juicio político, yo reitero, tiene que ser con argumentos jurídicos, porque de lo contrario se sigue plasmando una dictadura congresal, como un Estado tiránico, despótico y que solamente obedece a sus designios o a sus decisiones personales o de persecución política contra una fiscal que solamente se limitó a hacer su trabajo. Mi abogado ya desarrolló lo que ha sido el proyecto de ley que mereció esa denuncia constitucional. ¿Qué sucede? ¿Para qué legisla el congresista? ¿Para beneficio propio o de la universalidad de la población? Nosotros sabemos cuántos pensionistas en el Perú hay que no pasan de los 500 soles. ¿Cuántos pensionistas, cuántas personas que están con 200, 300 soles apenas al mes? ¿Era importante, era necesaria y era legalmente sostenible esta propuesta? No, y se está demostrando. Yo siento vergüenza ajena, porque este proyecto, en su momento, sí permitió que evidenciáramos la comisión del delito que está previsto en el artículo 399 del Código Penal. Aprovechamiento indebido del cargo. Hay dos modalidades, negociación incompatible, que no es prácticamente, pero sí aprovechamiento indebido del cargo, que tiene que ser por un funcionario público, el congresista lo es, en beneficio propio o de terceros. Beneficio propio de los 5 congresistas, 4 militares, exmilitares y un ex miembro de la Policía Nacional. Y de terceros también habla este artículo penal. Respecto de los demás congresistas, 6 congresistas que con conocimiento, con voluntad, con dolo, ese es el dolo, en lo penal. Y a pesar de que tuvieron informes provenientes de los ministerios de Defensa y del Interior, advirtiendo que podía haber un problema respecto de no poner un monto máximo, sino de que no tenga tope, de que no tenga límite, eso iba a afectar a los demás pensionistas que están allí recibiendo lo que digo, una miseria de dinero. Por lo tanto, eso nos lleva a concluir de que sí hubo estos elementos del artículo 399. Habla del contrato u operación. La operación ha sido desarrollada dentro de la jurisprudencia y la doctrina, de la doctrina penal, que no solamente se limita a lo económico, es para cautelar, señores, la buena marcha, la buena administración pública, la correcta administración del patrimonio y de los bienes del Estado. Por lo tanto, la palabra operación no debe limitarse solamente al aspecto económico, que en este caso lo es, porque cuando se aprueba esto, económicamente se benefició un grupo muy reducido, básicamente los denunciados y los terceros que les permitieron que se beneficiaran, congresistas, que por razón de su cargo, señores, por razón de su cargo, sin mirar la miseria que hay con muchos pensionistas en el Perú, agilizaron este proyecto. Por razón de su cargo como congresistas, como legisladores, que deben pensar en quiénes, qué pensionistas merecen realmente que se les mejore sus condiciones de ingreso mensual. Pero no, tuvo que ser este proyecto con mucha agilidad, apresurado. Y el hecho que hayan votado no es que se ataque la inviolabilidad del voto. Ese no es el punto, por eso no distraigamos. No es un tema de votos, es un tema de lo que se aprobó al margen de la votación, pero precisamente a través de su votación votaron algo que va en contra de la propia Constitución, en el sentido de que están vulnerando sus funciones de legislar para el interés público, de legislar para el interés nacional. Y en este caso concreto, legislar para los pensionistas de todos los niveles y de todas las entidades públicas.
no nos olvidemos que también hay un detalle. Acá ustedes, y sería bueno que se repase, el Código de Ética Parlamentaria, que en su artículo 4 dice: son deberes de conducta del congresista los siguientes. En el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones o aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos directos, personales o familiares, deberá hacer explícitas tales vinculaciones. ¿Lo hicieron? Señores, no lo hicieron. Se olvidaron de su Código de Ética Parlamentaria. Y el Código de Ética de la Función Pública también, que exige en todo funcionario, y por supuesto también en los congresistas, imparcialidad, objetividad, probidad, que significa honestidad, correcta actuación para el normal funcionamiento de la administración pública. Por lo tanto, el rol que a través del artículo 45 se les ha dado ese honor de ser congresistas es para cumplir esas competencias propias del cargo y no simular que se está también, como lo aprobaron a fin de cuentas, la ley salió con un agregado, incorporaron a todos los demás pensionistas de Fuerzas Armadas y Policiales. Muy bien, pero fue para precisamente simular que estaban favoreciendo a toda la comunidad policial y militar. Pero se quedaron con ese agregado, que provengan de elección popular. La nación, y se me debe retirar. Señores, proyecto de ley que yo denuncié como aprovechamiento indebido del cargo. El tope es 15.600 cuando un pensionista ingresa a la administración pública. Pero va a ser ya, ahorita, y se va a demostrar en diciembre. Los congresistas van a recibir más de 46.000 soles, bueno, gratificaciones, precisamente por esta ley. Los demás van a recibir máximo 15.600, que es muy bueno. ¿Y qué pasa con los demás pensionistas? La 1990, el resto. ¿Qué pasa? ¿Cómo van a pasar Navidad? Y finalmente, quiero insistir en que este delito, si bien es cierto, se cometió porque es un delito de peligro. ¿Qué significa delito de peligro? De que por más que hayan arreglado el proyecto y aprobaron, incorporando a más personal, a todos, de la administración militar y policial, eso no quita de que ya se cometió el delito. No tiene que haber necesariamente una ejecución mayor. El solo hecho de proponerlo, y eso muchos tratadistas que me están escuchando, juristas en este momento, saben que esa es una consumación. Sí, se apagó. Esto, señor, sí. Simplemente solicito que se archive este caso, porque si no estarían dando muestras. Señora Espinosa, a ver, su participación ha concluido.